En el corazón de un pequeño pueblo de México, rodeado de montañas y calles empedradas, existía una construcción que despertaba tanto curiosidad como temor. Era una casona antigua, de paredes gruesas y portón de madera oscura, donde habitaba la familia Ramírez. Nadie sabía con exactitud de dónde habían venido. Unos aseguraban que eran originarios del norte. Otros juraban que eran descendientes de artesanos españoles que habían trabajado en catedrales. Lo único cierto era que desde su llegada, la rutina del pueblo cambió para siempre. Los Ramírez instalaron en esa casona un taller de esculturas de cera. A simple vista, era un negocio más, un espacio donde se moldeaban figuras para procesiones religiosas, santos de tamaño real y bustos para las familias adineradas que deseaban un recuerdo eterno de sus seres queridos. Pero la fama de los Ramírez pronto se extendió más allá de las fronteras del pueblo. Las estatuas que salían de aquel taller eran diferentes, únicas y tan realistas que muchos llegaban a confundirlas con personas vivas, detenidas en un instante eterno. Los visitantes que entraban en el taller describían la misma sensación: un silencio pesado, interrumpido únicamente por el goteo de la cera derretida sobre los moldes. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos y bocetos extraños de cuerpos humanos en posiciones rígidas. En el aire flotaba un olor a cera mezclado con algo metálico, casi imperceptible, que dejaba en la boca un sabor amargo. El patriarca de la familia, don Gregorio Ramírez, era un hombre alto, de rostro afilado y ojos hundidos que parecían observarlo todo sin pestañear. Su esposa, doña Clara, rara vez salía de la casa. Quienes lograban verla aseguraban que su piel era tan pálida como la de las estatuas que fabricaban. Los hijos, 2 varones y una muchacha, trabajaban en silencio junto al padre, vertiendo la cera caliente, puliendo los detalles de cada escultura, como si formaran parte de un ritual secreto. Lo más inquietante era el resultado final. Las estatuas parecían respirar. Sus miradas fijas tenían un brillo húmedo. Sus labios entreabiertos parecían a punto de pronunciar palabras. Y su piel no era la típica superficie lisa de la cera, sino algo mucho más perturbador. Parecía carne congelada en el tiempo. El pueblo comenzó a murmurar. ¿Cómo lograban los Ramírez tal nivel de realismo? Algunos decían que era un don heredado, otros que se trataba de pactos con fuerzas oscuras. Pero había quienes sospechaban algo mucho peor, que las estatuas no eran simples esculturas, sino vecinos transformados de manera indescriptible. Aún así, la gente seguía acudiendo al taller, incapaz de resistirse a la fascinación y al horror que emanaba de aquel lugar maldito. Con el paso de los meses, el prestigio del taller Ramírez alcanzó dimensiones inquietantes. Ya no se trataba solo de encargos religiosos o retratos familiares. Coleccionistas de otras ciudades comenzaron a viajar horas enteras para ver con sus propios ojos las estatuas que parecían latir bajo la piel de cera. Algunos pagaban fortunas para conseguir una obra, mientras otros regresaban con pesadillas que no los dejaban dormir. Don Gregorio repetía siempre la misma frase: la perfección no se alcanza imitando, sino atrapando lo que se escapa. Nadie comprendía del todo qué significaba, pero los que escuchaban aquella sentencia sentían un escalofrío. Era como si él supiera un secreto prohibido para el resto de los mortales. En el taller, los hijos trabajaban hasta la madrugada. Los vecinos que pasaban por la calle aseguraban que desde dentro se oían golpes sordos, lamentos apagados y en ocasiones un murmullo como de oración. Sin embargo, cada mañana,
Las puertas se abrían y las esculturas aparecían impecables, con un realismo que desafiaba todo entendimiento. Un detalle perturbador comenzó a llamar la atención: los ojos de las estatuas. Mientras otras figuras de cera tenían pupilas de vidrio o pintadas a mano, las de los Ramírez brillaban con una humedad extraña, como si fueran ojos humanos. Incluso había quienes afirmaban que seguían con la mirada a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. El miedo creció cuando algunas de esas estatuas mostraban cicatrices, lunares, arrugas o marcas idénticas a las de personas que los habitantes del pueblo conocían bien. Un hombre juró haber visto el mismo lunar en el cuello de una estatua que había tenido su vecina desaparecida. Otros reconocieron gestos, expresiones, incluso pequeños defectos físicos imposibles de inventar. La perfección de los Ramírez era, en realidad, un espejo macabro. Sus esculturas no solo representaban a alguien, lo contenían. Y aunque la gente temía esa posibilidad, no podían dejar de observarlas, como si una fuerza invisible los obligara a contemplar su propio destino en esos rostros inmóviles. Cada nuevo encargo parecía más vivo que el anterior, como si los Ramírez compitieran contra la misma naturaleza. Era una obsesión insaciable, un hambre de eternidad que empezaba a devorar no solo a quienes entraban al taller, sino también la tranquilidad de todo el pueblo. El miedo se convirtió en certeza cuando ocurrió lo impensable. Una joven llamada Mariana, de apenas 19 años, desapareció una tarde de domingo mientras regresaba de la iglesia. Era hija de una familia humilde, conocida por todos en el pueblo por su voz dulce y su carácter servicial. Nadie entendía cómo podía haberse desvanecido en cuestión de minutos en aquellas calles tranquilas. Los padres de Mariana recorrieron cada rincón: la plaza, el mercado, los caminos hacia el río. Nadie había visto nada, nadie escuchó un grito. Era como si se la hubiese tragado la tierra. La noticia se expandió rápidamente y la tensión envolvió al pueblo como una niebla espesa. 2 días después, el taller de los Ramírez anunció con orgullo la llegada de una nueva pieza maestra: una estatua de tamaño real que sería exhibida en la vitrina del taller, iluminada por lámparas de aceite que nunca se apagaban. El rumor corrió como pólvora, y la gente, movida por una mezcla de fascinación y morbo, acudió en masa. Allí estaba, una figura femenina, de pie, con las manos juntas sobre el pecho como en actitud de rezo. El rostro era tan real que varios quedaron paralizados. Se parecía demasiado a Mariana. La misma forma de la boca, los mismos ojos grandes y oscuros, incluso el mismo lunar sobre la ceja derecha. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros miraron hacia los Ramírez, que observaban con una calma perturbadora, como si esperaran aquella reacción. Don Gregorio, con una sonrisa apenas perceptible, aseguró: la perfección requiere sacrificios invisibles a los ojos del mundo. La madre de Mariana gritó que aquella era su hija. Golpeó el vidrio con las manos, llorando, suplicando que la dejaran salir. Pero todos aseguraron que era imposible. Aquello era cera, nada más. Sin embargo, más de uno juró que en los ojos de la estatua se asomaba una lágrima, como si alguien atrapado en su interior pidiera auxilio. A partir de ese día, la frontera entre estatua y persona viva se volvió difusa. Nadie volvió a sentirse seguro, y cada sombra en las calles del pueblo parecía esconder la posibilidad de desaparecer para siempre y renacer como una obra silenciosa en el taller de los Ramírez. El pueblo entero comenzó a cambiar después de la desaparición de Mariana.
Las calles que antes rebosaban de conversaciones alegres y niños jugando, se convirtieron en pasajes silenciosos, donde las miradas se cruzaban con desconfianza. Nadie lo decía en voz alta, pero en cada rincón flotaba la sospecha. La familia Ramírez estaba involucrada. Las casas más cercanas al taller afirmaban que, por las noches, las lámparas de aceite nunca se apagaban y que en ocasiones se oía un sonido peculiar, parecido a respiraciones contenidas, como si varias personas se hallaran encerradas al mismo tiempo. Los perros del vecindario ladraban sin cesar hacia las paredes de la casona, y algunos incluso rehusaban pasar frente a su portón. Los ancianos del pueblo recordaban historias antiguas sobre artesanos que usaban prácticas prohibidas para dar vida a sus creaciones. Decían que los Ramírez habían heredado secretos transmitidos en susurros, fórmulas que no pertenecían al mundo de los hombres comunes. Eso explicaba, según ellos, por qué las estatuas parecían mirar, escuchar e incluso respirar. Un grupo de vecinos se atrevió a entrar al taller con la excusa de comprar velas y figuras religiosas. Al recorrer las habitaciones, todos sintieron lo mismo. Los ojos de las estatuas seguían sus pasos, y cada sombra en las esquinas parecía esconder un cuerpo atrapado. Una mujer del grupo aseguró haber escuchado un sollozo breve, ahogado por el chasquido de la cera hirviendo. Las conversaciones en la plaza se tornaron en murmullos. «¿Viste la estatua nueva? Juro que pestañeó», decían unos. Otros aseguraban que al pasar frente a las vitrinas sentían escalofríos como si alguien los tocara. El miedo crecía, pero al mismo tiempo una extraña fascinación mantenía a la gente regresando, incapaz de resistirse a la atracción oscura del taller. Lo más perturbador fue que, con cada desaparición en el pueblo, un viajero que no volvió, un vendedor ambulante que jamás llegó a su destino, aparecía casi de inmediato una nueva figura en exhibición. Era como si el taller estuviera devorando lentamente la vida del lugar, transformando a los vecinos en recuerdos inmóviles, condenados a observar eternamente a quienes aún respiraban. La tensión en el pueblo alcanzó un punto insoportable cuando comenzaron a circular rumores sobre una habitación oculta dentro del taller de los Ramírez. No era una sala cualquiera. Se decía que estaba ubicada en el corazón mismo de la casona, tras una puerta de hierro siempre cerrada con un candado pesado. Nadie, salvo los Ramírez, había puesto un pie allí. Un antiguo ayudante del taller, un joven que había trabajado algunos meses antes de huir del pueblo, confesó a un sacerdote que había visto cosas imposibles de explicar. Contó que en las noches don Gregorio encendía decenas de velas alrededor de esa habitación y que del interior surgían gemidos ahogados, como si alguien intentara gritar con la boca sellada. Según él, el aire olía a cera y carne quemada, un hedor que lo había perseguido en sus sueños durante meses. Los detalles que el muchacho reveló hicieron temblar a todos. Decía que dentro de esa sala había moldes humanos, no de yeso ni de barro, sino de cuerpos aún calientes cubiertos poco a poco con capas de cera líquida. El proceso, relataba con voz quebrada, no buscaba crear esculturas, sino aprisionar la vida misma dentro de ellas. Los vecinos empezaron a observar más de cerca el taller. Algunos juraban que, en las madrugadas, podían ver destellos rojizos escapar por las rendijas de la ventana, como si un fuego ardiera en lo más profundo. Otros decían haber escuchado rezos en latín mezclados con lamentos humanos. Pese a todo, nadie se atrevía a enfrentarse directamente a los Ramírez.
El miedo era demasiado grande y la fascinación aún mayor. ¿Y si los rumores eran ciertos? ¿Y si cada estatua era, en realidad, un cuerpo atrapado en un ataúd de cera, condenado a contemplar para siempre el mundo exterior sin poder moverse? El secreto del taller se convirtió en un monstruo silencioso, creciendo entre susurros. Y aunque nadie se atrevía a abrir aquella puerta prohibida, todos sabían que tras ella se escondía la respuesta al misterio. La línea invisible entre la vida y la muerte que los Ramírez habían osado cruzar. Una tarde nublada, cuando el miedo ya era un huésped permanente en el pueblo, ocurrió un nuevo golpe que estremeció a todos. Julián, un niño de apenas 8 años, desapareció mientras jugaba en la plaza central. Su risa había resonado entre las bancas y las palomas, hasta que, de pronto, el silencio lo devoró. Su madre, que lo vigilaba desde un puesto cercano de frutas, lo perdió de vista por apenas unos segundos. Cuando levantó la mirada, Julián ya no estaba. El pueblo entero se movilizó. Buscaron detrás de la iglesia, en los callejones, en el mercado. Algunos hombres incluso fueron hasta el río con antorchas, pero no había rastro alguno. La desesperación de la madre se convirtió en gritos que hicieron eco en las calles. ¡Mi hijo! ¡Devuélvanme a mi hijo! Al día siguiente, las lámparas de aceite del taller Ramírez ardían más brillantes que nunca. En la vitrina apareció una nueva figura. Un niño de pie, con una pelota de trapo entre las manos. Los ojos enormes y vidriosos parecían húmedos, como si acabara de llorar. El parecido con Julián era innegable. Tenía el mismo cabello alborotado, la misma postura tímida de los hombros. Incluso la camiseta de tela simple que llevaba estaba reproducida con una exactitud escalofriante. La madre del niño se arrojó contra el vidrio, gritando su nombre. Los vecinos, paralizados, no se atrevían a moverse, aunque el terror se reflejaba en sus rostros. Algunos juraron que los labios de la estatua temblaron apenas un instante, como queriendo pronunciar una palabra. Otros aseguraron que las lágrimas en sus mejillas no eran de cera, sino verdaderas. Don Gregorio salió entonces al umbral del taller y habló con calma. Cada obra que nace aquí es eterna. Mientras ustedes olvidan, nosotros preservamos. Las palabras helaron la sangre de todos. Aquella noche nadie durmió. El miedo infantil se mezcló con la certeza de que cualquiera, incluso los más inocentes, podía desaparecer para siempre y quedar atrapado en silencio, dentro de un cuerpo de cera. Las noches en el pueblo ya no eran tranquilas. Desde las ventanas y balcones, los vecinos observaban el taller de los Ramírez como quien contempla un volcán a punto de estallar. Cuando el sol caía y todo quedaba en penumbras, las lámparas del taller se encendían, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de piedra. A esas horas, nadie quería pasar cerca de la casona. Quienes se vieron obligados a hacerlo, juraron escuchar sonidos que no pertenecían al simple trabajo de la cera. Golpes secos, como de alguien golpeando una puerta desde dentro. Crujidos largos, semejantes a huesos al ser forzados. Y peor aún, gemidos apagados que se confundían con el rumor del viento. Una anciana aseguró que una madrugada escuchó claramente un grito ahogado, seguido de silencio absoluto. Cuando se asomó desde su ventana, vio a don Gregorio arrastrando un bulto envuelto en tela hacia la entrada del taller. Nadie quiso creerle, pero en sus ojos había un terror tan real que nadie se atrevió a contradecirla. Dentro del pueblo, los rumores crecieron, que los Ramírez no trabajaban la cera como los demás artesanos,
que sus herramientas estaban manchadas de algo más espeso que aceite y que los cántaros donde derretían el material desprendían un olor metálico imposible de confundir. Los más valientes intentaron vigilar de cerca. Una noche, 3 jóvenes se escondieron tras un muro para espiar el taller. A través de una rendija, alcanzaron a ver siluetas moviéndose en círculo y el resplandor de un fuego extraño que parecía cambiar de color. Primero naranja, luego verdoso, luego casi negro. Lo que más los aterrorizó fue distinguir un brazo humano que se agitaba antes de ser cubierto por una masa líquida que burbujeaba como lava. Los muchachos huyeron, despavoridos, y jamás hablaron abiertamente de lo que vieron. Solo uno de ellos, muchos años después, confesaría que esa visión lo persiguió en sueños hasta su muerte. Así, las noches de trabajo de los Ramírez se convirtieron en la pesadilla constante del pueblo. Nadie dormía tranquilo, pues cada sonido en la oscuridad parecía anunciar que un nuevo vecino estaba siendo convertido en estatua viva dentro de aquel taller maldito. Con la llegada del verano, los Ramírez anunciaron un evento sin precedentes. Una exposición pública de sus mejores obras, a la que llamaron la Feria de Estatuas. La noticia sacudió al pueblo entero. Muchos se debatían entre el miedo y la curiosidad, pero al final casi todos acudieron. Era imposible resistirse a lo que prometía ser el espectáculo más perturbador jamás visto en la región. El taller fue transformado en una especie de galería macabra. Las estatuas se alineaban en filas iluminadas por lámparas de aceite que hacían brillar los rostros con un resplandor tembloroso. Había figuras de mujeres con vestidos antiguos, hombres con sombreros de ala ancha, niños con juguetes en las manos. Todos parecían suspendidos en medio de una acción cotidiana. Un gesto interrumpido, una mirada congelada, un movimiento detenido para siempre. Los visitantes paseaban en silencio, incapaces de articular palabra. El realismo era insoportable. Algunos vecinos se quedaron petrificados al reconocer detalles imposibles de ignorar. Una cicatriz en la ceja de un campesino que llevaba semanas desaparecido, las arrugas características de la tendera que nadie había vuelto a ver desde hacía días, e incluso la sonrisa ladeada de un joven viajero cuyo cuerpo nunca se encontró. El murmullo creció hasta volverse un zumbido insoportable. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, temiendo que también ellos pudieran ser inmortalizados. Varios hombres apretaban los puños, pero el miedo a enfrentarse a los Ramírez los mantenía inmóviles. Lo más perturbador sucedió al final de la exposición. Entre todas las figuras, destacaba una estatua femenina de belleza extraña, con las manos extendidas como si pidiera ayuda. Varios aseguraron haber visto sus dedos moverse apenas. Un temblor tan leve que parecía un engaño de la luz. Otros juraron que al acercarse podían escuchar un suspiro débil, como de alguien atrapado bajo una capa de silencio. Don Gregorio, erguido frente a su público, pronunció con solemnidad: «Aquí está la eternidad que ustedes no comprenden. Cada estatua es una vida preservada para siempre». El aplauso no llegó, solo un silencio pesado, roto por algún sollozo contenido. Esa noche, el pueblo entero entendió que el taller de los Ramírez ya no era solo un lugar extraño. Se había convertido en un mausoleo viviente, donde las almas quedaban prisioneras de la cera. El pueblo, cada vez más inquieto, encontró en el padre Esteban la única voz capaz de enfrentarse, aunque fuera en susurros, al poder de los Ramírez.
El cura llevaba más de 20 años en la parroquia y conocía a cada familia, cada historia y cada dolor. Tras la desaparición de Julián y la feria de estatuas, su fe se convirtió en un escudo contra el miedo que consumía a todos. En sus sermones, comenzó a hablar de los falsos artesanos que juegan con la vida y de la soberbia de los hombres que pretenden robar el papel de Dios. Aunque nunca mencionaba directamente a los Ramírez, todos entendían a quién se refería. Una noche, incapaz de soportar más rumores, el padre Esteban decidió actuar. Armado solo con un crucifijo y un libro de oraciones en latín, se acercó al taller cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche. El aire estaba espeso, impregnado de ese olor dulzón que ya nadie confundía con simple cera. Los vecinos que lo vieron caminar hacia la casona aseguraron que el padre entró decidido, sin volver la vista atrás. Minutos después, luces extrañas comenzaron a brillar desde las ventanas del taller. Primero rojas, luego verdes, luego un resplandor blanco cegador. Después, silencio absoluto. Al amanecer, el taller abrió sus puertas como de costumbre, pero algo nuevo ocupaba la vitrina principal. Una estatua imponente, representando a un santo de rodillas, con un rosario entre las manos. Los rasgos de su rostro eran inconfundibles. Era el padre Esteban. El pueblo entero quedó paralizado. Nadie dijo palabra, pero todos comprendieron el mensaje. Los Ramírez habían dado un paso más audaz. No solo atrapaban a los vecinos comunes, sino también a quienes se atrevían a desafiar su secreto. Desde entonces, las campanas de la iglesia quedaron mudas. La figura del padre Esteban, inmóvil en la vitrina, parecía observar a todos con los mismos ojos bondadosos que en vida, ahora petrificados en un rezo eterno. En medio de aquel clima de terror, comenzó a surgir un rumor inesperado. No todos los miembros de la familia Ramírez compartían la misma devoción por aquel arte macabro. La más joven, Isabel Ramírez, hija menor de don Gregorio y doña Clara, parecía distinta. Tenía apenas 16 años y era vista en contadas ocasiones asomándose por una de las ventanas del piso superior. Sus ojos no reflejaban orgullo ni soberbia, sino un miedo profundo, como el de alguien atrapado en un destino que no eligió. Algunos vecinos aseguraban que la muchacha dejaba señales discretas, trozos de papel con palabras apenas legibles, como ayuda o escapar, que aparecían en la plaza o cerca del río. Otros decían haberla visto llorando en silencio, con el rostro apoyado contra los barrotes de la ventana, mientras la luz del taller iluminaba la noche. Una madrugada, un joven campesino relató haberla visto intentando huir. Llevaba un vestido sencillo y un pequeño bulto en las manos, como si se preparara para escapar en secreto. Pero antes de alcanzar el portón, una sombra enorme, seguramente uno de sus hermanos, la tomó por el brazo y la arrastró de vuelta al interior. El muchacho juró que escuchó un grito ahogado antes de que la puerta se cerrara de golpe. La historia se propagó como pólvora. Por primera vez, la gente del pueblo pensó que dentro de aquella familia monstruosa podía existir una grieta, una víctima que también deseaba escapar. Muchos comenzaron a sentir compasión por Isabel, como si ella representara la humanidad, que todavía quedaba atrapada en la oscuridad del taller. Pero esa compasión pronto se tornó en angustia. Días después, apareció en la vitrina una estatua nueva. Una joven con los brazos extendidos hacia adelante, como si suplicara libertad. Aunque el rostro no estaba terminado del todo, algunos juraron que tenía los mismos rasgos de Isabel.
¿Era realmente ella? ¿O los Ramírez habían decidido enviar un mensaje silencioso al pueblo, mostrando lo que ocurría con cualquiera que intentara rebelarse? Nadie lo sabía con certeza. Lo único evidente era que incluso dentro de la familia, la cera no perdonaba a nadie. El horror alcanzó un nuevo nivel cuando, una noche, un hombre que había trabajado brevemente en el taller se presentó en la taberna del pueblo, completamente ebrio y tembloroso. Se llamaba Tomás, un joven aprendiz que había huido semanas atrás sin dar explicaciones. Frente a los parroquianos, con la voz quebrada, comenzó a revelar lo que había visto con sus propios ojos dentro de la habitación prohibida. Según Tomás, los Ramírez no moldeaban simples figuras de cera. Ellos utilizaban cuerpos vivos. Relató cómo había presenciado a don Gregorio y a sus hijos sujetando a una víctima todavía consciente sobre una mesa de hierro. Luego, con cucharones de metal, vertían cera derretida directamente sobre su piel. La persona gritaba, pero poco a poco su voz se apagaba mientras el calor y el peso del material la inmovilizaban. El proceso era lento, calculado, casi ceremonial. Primero cubrían los brazos, después las piernas, luego el torso. Dejaban el rostro para el final, como si disfrutaran del terror reflejado en los ojos de la víctima. Cuando la capa final sellaba la boca y la nariz, el silencio llegaba. Sin embargo, según Tomás, los cuerpos aún seguían latiendo, atrapados bajo aquella prisión brillante y fría. «No son estatuas», dijo con un sollozo. «Son personas, personas vivas que respiran ahí dentro, aunque nadie pueda escucharlas». Las palabras helaron la sangre de todos los presentes. Algunos intentaron callarlo, temiendo represalias, pero la semilla ya estaba sembrada. El rumor se propagó como fuego. Las esculturas de los Ramírez no eran obras maestras, sino ataúdes de cera, donde los vecinos quedaban convertidos en trofeos inmóviles. Esa noche, el pueblo comprendió que cada mirada vidriosa en las estatuas era en realidad un grito mudo, cada gesto congelado un intento desesperado de huir. Y lo peor era que, pese a la revelación, nadie se atrevía a entrar en el taller para liberar a los atrapados. El miedo a compartir su destino era demasiado fuerte. Con el paso de los días, los rumores ya no eran lo único que atormentaba al pueblo. Ahora había una prueba palpable que todos podían reconocer: el aire mismo. Cada noche, cuando el taller encendía sus hornos, un olor penetrante comenzaba a extenderse por las calles. No era solo cera derretida, había algo más, algo dulzón y metálico que se pegaba a la garganta y dejaba un sabor amargo en la boca. Los vecinos más cercanos fueron los primeros en quejarse. Decían que el hedor los despertaba de madrugada, que impregnaba la ropa y que ni con agua bendita podían quitarse la sensación de podredumbre. Pronto, todo el pueblo lo percibió. El olor se mezclaba con el humo de las velas y el incienso de la iglesia, creando una atmósfera densa y sofocante, como si el mismo infierno respirara entre las casas. Una mujer juró que, al asomarse a su ventana, vio un humo espeso salir de las chimeneas del taller y que dentro de la bruma se distinguían siluetas humanas que se retorcían y desaparecían al contacto con el viento. Otro campesino aseguró que sus vacas se negaban a acercarse a los bebederos cuando el aire se llenaba de aquel olor. Los animales mugían con desesperación, como si percibieran un horror que los hombres apenas podían comprender. El cura Esteban ya no estaba para calmar a la gente, y la ausencia de las campanas hacía el silencio aún más pesado. Nadie se atrevía a preguntar directamente a los Ramírez, pero todos sabían lo que significaba aquel hedor.
Era la confirmación brutal de lo que Tomás había revelado. Allí dentro, junto a la cera derretida, también se consumía carne humana. El olor a carne quemada se convirtió en una presencia cotidiana, un recordatorio invisible de que cada noche alguien más podía estar siendo transformado en estatua. El pueblo ya no necesitaba pruebas. El aire mismo era testigo y verdugo de la verdad. Una noche sin luna, cuando el pueblo entero parecía contener la respiración bajo el peso del miedo, un forastero llegó a la plaza. Vestía un abrigo largo y polvoriento y llevaba un maletín de cuero desgastado. Nadie lo conocía, pero su sola presencia infundía una mezcla de intriga y esperanza. Decía llamarse Arturo Salazar y aseguraba ser un investigador que llevaba años siguiendo la pista de la familia Ramírez. En la taberna, bajo la luz temblorosa de las velas, contó que en otros pueblos ya había escuchado historias parecidas. Desapariciones repentinas, rumores de estatuas demasiado reales, familias enteras que se desvanecían sin dejar rastro. Cada vez, en el centro de la sospecha, aparecía el nombre de los Ramírez. Según él, no era la primera vez que esta familia huía y se instalaba en un nuevo lugar, repitiendo el mismo ciclo de horrores. Los vecinos lo escuchaban en silencio, con los ojos bien abiertos. Arturo abrió su maletín y sacó varios documentos, recortes de periódicos amarillentos, fotografías borrosas de vitrinas repletas de figuras y hasta un crucifijo ennegrecido que, según dijo, pertenecía a un sacerdote desaparecido en un pueblo del norte. Todo apuntaba a la misma conclusión. El taller era un cáncer que se propagaba de generación en generación. Arturo aseguró que había venido preparado. Dijo conocer rituales y métodos antiguos para romper el encantamiento de la cera, aunque advirtió que enfrentarse a los Ramírez implicaba un precio muy alto. «No luchamos contra simples artesanos», murmuró, «sino contra guardianes de un secreto oscuro que ha sobrevivido siglos». Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo sintió una chispa de esperanza. Quizá aquel visitante misterioso pudiera poner fin al reinado de terror, pero al mismo tiempo, una sombra de duda recorrió las miradas. ¿Y si él también terminaba convertido en estatua? El silencio se adueñó de la taberna. Solo se oía el crujido de la madera y el repiqueteo lejano de las gotas sobre los tejados. El visitante nocturno había llegado y con él el destino del pueblo comenzaba a escribirse de nuevo. La llegada de Arturo coincidió con un suceso que nadie en el pueblo pudo olvidar jamás. Era medianoche cuando un estruendo sacudió las calles empedradas. Del taller de los Ramírez comenzó a emanar un ruido extraño, como si docenas de voces se alzaran al unísono en un lamento interminable. Los vecinos, aterrados, se asomaron desde sus ventanas y lo vieron. Las vitrinas temblaban y las estatuas en su interior parecían moverse. Primero fueron apenas vibraciones, un leve temblor en los dedos, un parpadeo fugaz en los ojos vidriosos. Luego vinieron los sonidos, sollozos, suspiros, incluso gritos apagados que se confundían con el chirrido de la madera. Una mujer aseguró haber visto a la estatua de su hermana levantar la cabeza apenas unos centímetros, como si intentara romper el cristal que la aprisionaba. Los perros del pueblo aullaban desesperados y los niños lloraban sin entender lo que ocurría. El aire olía a humo y cera fundida, pero también a algo más, un hedor humano, caliente y angustioso. Arturo, que estaba hospedado en la taberna, corrió hacia la plaza, acompañado por algunos hombres valientes. «¡Están vivos!», gritó señalando las vitrinas. Y en efecto,
Durante breves instantes, nadie pudo negar lo evidente. Los cuerpos aprisionados dentro de la cera luchaban por liberarse. Las sombras en el interior del taller se agitaban con violencia. Algunos vecinos afirmaron que vieron figuras caminar tambaleantes, cubiertas de capas derretidas que goteaban como piel quemada. Otros juraron que las estatuas golpeaban los muros desde adentro, haciendo que toda la casona retumbara como si respirara. Los Ramírez aparecieron entonces en el umbral. Don Gregorio levantó las manos y con voz grave pronunció unas palabras incomprensibles. Al instante, el movimiento cesó. El silencio volvió a caer sobre el taller como un manto pesado, y las figuras quedaron inmóviles otra vez, congeladas en posiciones de súplica. El pueblo se quedó paralizado. Habían presenciado lo imposible. Las estatuas no eran objetos, sino prisioneros. Y sin embargo, también habían comprobado que los Ramírez tenían poder para sofocar incluso la rebelión de los muertos vivos. Aquella noche, todos entendieron que el tiempo se agotaba, o encontraban la manera de destruir el taller, o ellos mismos acabarían convertidos en parte de esa colección macabra. El pueblo entero despertó al amanecer, con la certeza de que ya no podían esperar más. La rebelión de las estatuas había dejado claro que cada día que pasaba, nuevas vidas eran devoradas por el taller maldito. Arturo reunió a los vecinos en la plaza y, con voz firme, declaró que esa misma noche pondrían fin a la pesadilla. Con antorchas, herramientas de hierro y corazones temblorosos, hombres y mujeres caminaron juntos hacia la casona de los Ramírez. Nadie hablaba, solo se oía el crujido de los pasos sobre el empedrado y el chisporroteo de las llamas. Cuando llegaron, encontraron el portón cerrado, pero Arturo lanzó el primer golpe con una barreta, y pronto todo el pueblo se unió. Del interior surgieron gritos. Los Ramírez estaban preparados. Don Gregorio apareció en la entrada, envuelto en una túnica oscura, y maldijo a los aldeanos por atreverse a desafiarlo. A su alrededor, las estatuas comenzaron a vibrar de nuevo, como si fueran a rebelarse una vez más. Pero esta vez el pueblo no retrocedió. Las antorchas fueron arrojadas contra las paredes de madera y los techos de paja. El fuego se extendió rápido, iluminando la noche con un resplandor infernal. Los Ramírez intentaron detenerlos con rezos extraños, pero las llamas devoraban todo a su paso. El humo espeso llenaba el aire con aquel olor dulzón y metálico, mientras las vitrinas estallaban una tras otra, liberando figuras que se derrumbaban como cuerpos aún tibios. Algunos juraron ver, en medio del incendio, que las estatuas lloraban y suspiraban antes de caer hechas pedazos. Otros aseguraron que las almas atrapadas escapaban en forma de sombras que se desvanecían en el cielo nocturno. Cuando todo terminó, la casona era un montón de ruinas humeantes. Entre las cenizas quedaron restos de cera derretida mezclados con huesos ennegrecidos. No se encontró rastro alguno de la familia Ramírez. Nadie supo si murieron en el incendio o si escaparon para repetir su obra en otro lugar. El pueblo reconstruyó su vida lentamente, pero nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que alguien veía una estatua demasiado real en otro sitio, un escalofrío recorría su cuerpo, porque todos sabían que el legado de los Ramírez no había sido destruido del todo. Su arte maldito podía renacer en cualquier momento, en cualquier pueblo olvidado. Desde entonces, las ruinas del taller quedaron malditas. Los ancianos dicen que, en noches de viento, aún se oyen sollozos bajo las piedras quemadas, como si las almas atrapadas nunca hubieran encontrado descanso.